Acá vamos a tomar ahora el precio, y el precio vamos a definir cuáles son las decisiones que hay que tomar cuando nos referimos al precio. El precio está definido por la cantidad económica, ¿sí?, que una empresa debe producir de modo que pueda... Tengo algún problemita con el aumento de esto. Ahí está. El precio, perdón, decía que era la cantidad económica que una empresa decide producir para hacer rentable su negocio. Acá tenemos que tener en cuenta que el precio no es una de las variables más fáciles de modificar. ¿Por qué? Porque el precio está vinculado directamente con la calidad. La calidad del producto y esa calidad, cómo está posicionada en la percepción que tiene el consumidor referente a esa calidad. Entonces, estamos hablando de esa variable precio. Decíamos que es difícil de modificar porque está vinculada a una calidad. Esa calidad no es solamente la calidad con la que está hecho el producto, sino es la calidad con la que percibe nuestro cliente, ¿sí? Es con la que percibe nuestro cliente la forma en la que esa calidad está dentro de la mente del consumidor, el espacio que ocupa dentro del consumidor. Entonces es una variable un tanto más complicada de modificar o de variar. El cliente relaciona en esto, en su mente hay una relación precio-calidad, ¿sí? Él guarda, dice, bueno, si este producto sale caro, bueno, porque en realidad es por la calidad que tiene, ¿sí? Había una propaganda en épocas de un televisor, en épocas pasadas, que decía lo barato sale caro, ¿sí? ¿Por qué? Porque vinculaba a ese tipo de televisor como los más caros, pero bueno, vos sabías que era un buen producto. Entonces es la forma como se posiciona ese producto dentro de la mente, cómo lo percibe nuestro potencial o real cliente. Bueno, más allá de esta introducción que hemos hecho referente a lo que implica determinar un precio, sí debemos tener en cuenta dos factores, ¿sí? Perdón, me quedé con el azul. Factores internos y factores externos. Bueno, muy bien, vamos a ver uno de los factores externos. Uno de los factores externos es la demanda, ¿sí? La demanda que cubre. La demanda está relacionada, ustedes lo han visto en economía el año pasado, la demanda es la relación precio-cantidad, ¿sí?, en valores absolutos porcentuales. Pero bueno, la relación entre precio-cantidad. La demanda va a estar basada en función de las necesidades que haya del cliente. Si hay muchos clientes, la necesidad del mercado, ¿no? Si hay mucho mercado que necesita de este producto, entonces la demanda puede o no aumentar dependiendo del tipo de producto del que estemos hablando. Entonces, es importante detectar las necesidades, pero también es importante que cuando hablamos de demanda identifiquemos cuáles son los deseos del cliente o consumidor. Por ejemplo, es diferente la necesidad el deseo de la necesidad. ¿A qué me refiero específicamente? Por ejemplo, tenemos la necesidad de tomar agua, tenemos sed, ¿sí? La necesidad es el malestar por carecer de algo, ¿sí? Y el deseo, pero no tengo ganas de tomar agua, el deseo es tomarme una coca, ¿sí? Entonces, el deseo varía o influye en la necesidad, ¿sí?, en cómo me voy a satisfacer esa necesidad. ¿Por qué? Porque, bueno, a través de mucha manipulación del marketing, nuestra mente, nuestro cerebro piensa que la única forma de satisfacer esa necesidad de sed
es a través de cumplir con este deseo de tomarme una coca. Entonces, ¿se dan cuenta cómo juega una y cómo juega la otra? Bueno, esto hace que tengamos que tener en cuenta estos conceptos a la hora de determinar la demanda. El deseo, podemos decirlo, la necesidad de satisfacer la necesidad con un producto específico, y también el poder adquisitivo, contar con el poder adquisitivo para adquirirlo. O sea, son dos variables o subvariables que se desprenden del deseo. Una es un bien específico para satisfacer ese deseo. Y por otro lado, el poder adquisitivo, o sea, el dinero necesario para poder adquirirlo. Entonces, para definir deseo tenemos que definir dentro, o sea, para definir deseo tenemos que saber que se dirige hacia un bien específico, y también que debemos contar con recursos para poder adquirir ese bien específico. Allí les cambié un poco el gráfico para que no se fueran a confundir. Entonces, lo que les estaba diciendo recién era que el deseo debemos analizar, en realidad no debemos analizar, sino el... Bueno, muchachos, entonces como iba diciéndoles, la demanda, teníamos que describir estos conceptos de necesidad y de deseo, ¿sí? Bien, ahora vamos a determinar qué tipo de productos son, y en función de eso qué tipo de demanda podemos tener. Esta demanda puede ser elástica o inelástica. Esto creo que son conceptos que ustedes ya han visto en economía. Solamente vamos a repasar que una demanda puede ser elástica o puede ser inelástica. Bueno, entonces, vamos a poner ejemplos muy claros para que no demos lugar a equivocación alguna. Para recordarlos, nada más, recordarles que era una demanda elástica. La demanda elástica es la que tiene variaciones en el precio y en la cantidad, ¿sí? Una variación, cuando se produce una variación en el precio, se produce una gran variación en la disminución de consumo de la cantidad. A ver, vamos a hacerlo en un gráfico. Ante una variación, vamos a nombrar así, variación, no sé si eso lo vieron en economía, variación porcentual, ¿no? Perdón, porcentual del precio, ¿sí? Existe una variación mayor y negativa, ¿sí? Una variación negativa, ¿sí? De la cantidad. Por ejemplo, si aumenta una variación positiva del precio, aumenta un 10%, existe una caída en la cantidad consumida del 20%. O sea, es una variación negativa, ¿sí? Y es la relación, la elasticidad es la relación que existe entre el precio y la cantidad. Espero haber sido clara. Bueno, vamos a ver entonces ahora una demanda inelástica. Una demanda inelástica es cuando a una variación en el precio, ¿sí? O sea, sube el precio a una variación en el precio, supongamos del 10%, existe una variación también en la cantidad, pero menor que la variación que sufrió el precio.
Este es el caso del consumo de la nafta, por ejemplo. Sube el precio de la nafta y baja el consumo, ¿sí? Esto es un signo menor. Baja el consumo, pero en una proporción menor, porque lo mismo los autos deben circular, los medios de transporte deben llevar a la gente a trabajar. Entonces, si bien habrá un menor consumo, pero es menos que proporcional, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, puede ser, como les decía, el ejemplo, una demanda inelástica sería el ejemplo de la nafta. Ejemplo de la nafta. ¿Sí? Una demanda inelástica tiene una curva, para hacer, se acuerdan estos ejes, seguramente ya lo han hecho, cantidad, precio, ¿sí? Una curva medianamente así, o más vertical. La hagamos más vertical para que no dé lugar a confusión. Más vertical. Perdón. Vamos de nuevo. Así. Entonces, a un aumento del precio, la disminución es menor, ¿sí? Y en este caso sería el ejemplo de la gaseosa que pusimos. Que si me suben el precio de la gaseosa, voy a consumir precio, cantidad, siempre las variables, en el eje voy a consumir menos gaseosa y voy a transferir a un aumento, ¿sí? Voy aumentando el precio y va disminuyendo la cantidad de producto consumido. Bueno, estos conceptos y saber qué tipo de producto tenemos, cómo es la demanda de nuestro producto, es muy importante para saber cómo va a afectar un aumento en el precio de nuestro producto, ¿sí? Entonces, si yo aumento desconsideradamente o aumento el precio de mi producto y mi producto tiene una demanda elástica, voy a notar una disminución en las ventas. Entonces tengo que tener en cuenta cuáles son las consecuencias. Por ahí me conviene ganar menos, ¿sí? O mejorar los costos de forma que me permita mantener la cantidad, el volumen de venta. Bueno, bueno, ahí quedó lo de la demanda. Que era, si ustedes recuerdan, uno de los factores externos para determinar el precio. Otro de los factores externos para determinar el precio es la regulación legal, o sea, todo lo que se llama impuestos. Ese impuesto es un gravamen que se ejerce sobre el producto y que va a afectar al precio final, ¿sí? Luego el tema de la competencia, como ustedes ven acá. Acá les voy a poner impuestos, por ejemplo. Bueno, el tema de la competencia está vinculado a, bueno, si hay una gran cantidad de competidores en el mercado, va a hacer que el precio esté más jugado en función de los precios que pongan nuestros competidores. Si es un monopolio o estamos casi solos en el mercado, nuestro precio podrá tener un margen mayor porque estamos jugando con que somos los únicos que ofrecemos ese producto. Y bueno, como todos sabemos, porque vivimos en una economía de inflación permanente, otro de los factores externos que influyen en nuestro precio es la inflación, ¿sí? Que es el alza generalizada y sostenida del nivel de precios. Bien, entonces, como ustedes verán, en rojo les he puesto cuáles son los factores externos para determinar ese precio, y ahora nos vamos a ir a los factores internos que nos ayudan a determinar
El precio. Primero es la estructura de costos, ¿sí? La estructura de costos, ¿cuáles son los costos en los que incurrimos para elaborar ese producto? Acá tenemos costos directos y costos indirectos, costos fijos, costos variables. Son todos conceptos que se incluyen para determinar el costo. Seguramente luego en contabilidad con el profe Carlos o con Verónica, con la profe Verónica, van a poder desarrollar todo lo que es el costo de la estructura de costos de un producto. Luego, otro factor interno que influye para determinar son los recursos. Los recursos con los que cuenta la empresa, a ver si puedo conseguir una maquinaria que elabore más rápido, que tenga un mayor control de la línea de producción, voy a necesitar menos personas, entonces eso va a abaratar los costos. Si puedo acceder a una mejor materia prima, también puede hacer que rinda más la elaboración, entonces voy a abaratar los costos. Entonces esos recursos con los que cuento va a determinar los costos de mi producto. Y al determinar los costos va a determinar luego el precio del producto, ¿no? El posicionamiento también que yo le voy a dar a mi producto en el mercado. ¿Qué quiere decir esto del posicionamiento? Y si yo estoy diciendo que quiero hacer un producto diferenciado que vaya para un cierto nicho del mercado, o sea, para que lo puedan adquirir personas, determinadas personas, haciendo una determinada selección, entonces voy a tener que introducir alguna diferenciación del producto que me va a salir más caro, va a elevar los costos. Entonces depende del posicionamiento. ¿Esto por qué lo digo? Porque si vos estás hablando, estamos hablando de un producto que quiero posicionarlo para una elite, entonces lo que tengo que hacer es elevar el precio del producto, porque no voy a ofrecer algo barato que lo pueda adquirir todo el mundo. No se conjuga muchas veces calidad con precio, y cuando esa conjunción no se da, o sea que yo le quiero vender un producto, diferenciarlo por mi calidad, pero lo pongo a bajo costo, es como que no cierra eso en la mente del consumidor y por ende eso haría elevar el costo del producto. Eso en cuanto a posicionamiento. Bueno, y el otro tema fundamental es el tema de los canales de distribución. O sea, mientras más distribución, recuerden que los canales de distribución es por cuántas manos pasa el producto hasta llegar al cliente, ¿sí? Para hacerlo más sencillo. Entonces, mientras más intermediarios tengamos en esta cadena de distribución, más alto va a ser el costo. Por eso acá se los he resumido directamente. A mayor cantidad de canales de distribución, mayor el precio del costo. Entonces, les he puesto acá con verde lo que sería directamente los factores internos, y con rojo lo que serían los factores externos. Bueno, acá aparece que se me ha borrado, acá lo incorporo, perdón, era todo lo que se refería a regulaciones legales. Como ejemplo le había puesto los impuestos. Bueno, por ahora quedamos acá. Ya después voy a seguir con las otras dos P para la semana que viene. Vayan leyendo también el material que ustedes tienen, donde está de alguna forma también expresado esto que les estoy compartiendo en el video. Espero que sea de utilidad y que les sea fácil o con mayor accesibilidad este medio de comunicación.